Open Money. Bueno, vamos directos al grano. En cuestión de horas, literalmente trillones de dólares se esfumaron durante la primera semana de junio de 2026. Una locura absoluta. Cuando los mercados globales entran en pánico total, la reacción instintiva suele ser paralizarse, quedarse de brazos cruzados. Pero vamos a darle la vuelta a esa perspectiva en este análisis. No vamos a ver esta volatilidad como un motivo para entrar en pánico, sino como un caso de estudio estructural fascinante. Porque, seamos sinceros, gritar que hay fuego es completamente inútil si no tenemos un plano exacto de las salidas de emergencia. Así que hoy vamos a construir ese plano, paso a paso. Vamos a desgranar esas enormes fuerzas macroeconómicas que lo mueven todo, y además delinearemos 5 tesis de inversión que han sobrevivido a las pruebas de estrés más extremas. Nuestra hoja de ruta de hoy es muy clara. 1. El choque de los mercados. 2. La represión macro y geopolítica. 3. El aterrizaje de la inteligencia artificial. 4. La tesis de la inelasticidad profunda. Y 5. Cripto y la acumulación institucional. ¡Vamos allá! Sección 1. El choque de los mercados. Un mar en rojo. Empecemos poniendo las cartas sobre la mesa. Para encontrar soluciones, primero hay que entender la magnitud del golpe. Y ojo, porque esa primera semana de junio de 2026 no fue la típica corrección de un solo sector. Para nada. Fue una oleada de correlación masiva que barrió casi todo a su paso. Ver el S&P 500 caer casi un 3% y el Nasdaq más de un 4% duele, desde luego. Pero ver cómo Bitcoin se desploma casi un 14%, mientras que el oro, que es el refugio por excelencia, también pierde más de un 3%, eso nos indica algo gravísimo. En momentos de pánico extremo, las correlaciones se van a 1. Se vende absolutamente todo. Ese viejo mito de que una cartera 60-40 siempre nos protege, pues bueno, aquí fracasó estrepitosamente. No fue una rotación hacia refugios seguros, fue una liquidación pura y dura en busca de liquidez inmediata. Sección 2. Represión macro y geopolítica. Las fuerzas subyacentes. A ver, para que tanto la tecnología como los refugios tradicionales caigan en picado al mismo tiempo, tiene que haber un terremoto bajo la superficie. Y ese terremoto se resume en este único número: 172.000. Este es el dato de creación de empleo en Estados Unidos de mayo de 2026. Un dato súper resiliente que destrozó por completo las previsiones, que apenas esperaban unos 85.000 empleos. Este simple número fue la chispa que lo incendió todo. Si analizamos cómo funciona este efecto dominó macroeconómico, vemos que es de manual. Un mercado laboral así de fuerte, con el paro anclado en el 4.3% y los salarios subiendo, ata de manos por completo a la Reserva Federal. O sea, despide de un plumazo cualquier esperanza de recortes de tipos en 2026. Y claro, al confirmar que el dinero barato no va a volver a corto plazo, el rendimiento del bono a 10 años pega un salto hasta el 4.48%. ¿Y por qué importa esto? Pues porque cuando endeudarse sale tan caro, se aplican unas tasas de descuento brutales a los beneficios futuros de las empresas, hundiendo las valoraciones por completo. Y de rebote, esto dopa a dólar. Un dólar fuerte es como una pisonadora, encarece las exportaciones, asfixia el sector cripto y hunde materias primas como el oro. Todo a la vez. Pero la cosa no acaba ahí, porque la geopolítica entró a operar como un cirujano dividiendo el mercado en dos. Por un lado, tuvimos ese memorándum de entendimiento de 60 días entre Estados Unidos e Irán, que quitó muchísima presión energética a nivel global. El petróleo cayó a la zona de los $91 y la prima de riesgo geopolítico simplemente se evaporó. Y como contrapartida, los países que son importadores netos de energía, como Japón, vieron como sus índices, como el Nikkei, se disparaban casi un 5% al alza. Es un recordatorio fascinante. Incluso en pleno pánico generalizado, el capital nunca desaparece por arte de magia, simplemente hace las maletas a velocidad de vértigo y se mueve hacia donde bajan los costes operativos. Sección 3. Aterrizaje de la IA, de la fe a los flujos de caja. Ahora vayamos al epicentro tecnológico de todo este caos. Estamos viviendo una transición crítica. Es ese momento en el que el entusiasmo ciego choca de frente con las hojas de cálculo. Tomemos el caso de Broadcom. Presentaron unas proyecciones que no gustaron nada a los analistas y la acción se desplomó más de un 12% en un solo día, arrastrando a todo el sector de los semiconductores. Pero un momento. Si miramos el negocio real de la empresa, la demanda y los ingresos netos por inteligencia artificial saltaron un increíble 143% interanual. Hablamos de un crecimiento de 3 dígitos. Esto significa que las empresas siguen gastando y pagando por la infraestructura. Así que no hubo ninguna caída en la demanda estructural, fue simplemente un ajuste violento para esos inversores que exigían una perfección matemática absoluta.
Y esto se entiende muchísimo mejor si analizamos cómo gigantes como Nvidia construyen su imperio de ingresos. A día de hoy hay más de 500.000 millones de dólares en gasto de capital prometido por las grandes tecnológicas. No pueden dejar de gastarlo si no quieren quedarse fuera de la carrera. Y ojo, porque ese dinero no solo compra chips sueltos y ya está, se queda atrapado en una escalera de valor continuo. Empiezan las tarjetas gráficas, sube hacia las redes NVLink y luego queda completamente atrincherado gracias a CUDA. CUDA es ese foso inexpugnable que obliga a los desarrolladores a programar en el lenguaje de Nvidia porque es el estándar del mercado. Y desde ahí el valor asciende a las nubes privadas y a fábricas enteras de IA. Quienes venden empresas del pánico solo miran el precio superficial, pero engordan por completo esta brutal arquitectura de monetización a largo plazo. Sección 4. Tesis de inelasticidad profunda. Salud y defensa. Cuando la inflación aprieta y los tipos de interés asfixian, la estrategia ganadora es buscar esos modelos de negocio a los que el ciclo macroeconómico les da exactamente igual. A esto lo llamamos inelasticidad profunda. Un ejemplo perfecto es el sector salud con el superciclo de los fármacos GLP-1 de Eli Lilly. Pensemos en esto. Un paciente crónico no va a dejar su tratamiento simplemente porque la Reserva Federal decida mantener los tipos altos. Su consumo es completamente inelástico, a prueba de balas. Y el ecosistema que han montado abarca desde la patente de la molécula hasta revoluciones como su farmacia digital, Lilly Direct, que se salta a los intermediarios tradicionales y vende directamente, disparando los márgenes de manera espectacular. Es literalmente el muro de contención más potente del mercado actual contra la recesión. Puro poder de fijación de precios. Y si hablamos de demanda a prueba de balas, tenemos que hablar del sector de la defensa europea. Es la definición de manual de la antifragilidad, utilizando a la alemana Rheinmetall como el ejemplo más claro. Aquí no estamos hablando de gastos que los gobiernos puedan recortar cuando hay crisis para ahorrar. No, son mandatos soberanos y obligaciones inamovibles de la OTAN. Da igual si estamos en esta inflación, porque los contratos a largo plazo se ajustan a la inflación, y si hay una recesión severa donde otras industrias quiebran, esta industria sale reforzada o en el peor de los casos se queda intocable. Es demanda pura, garantizada a nivel geopolítico y dictada por tratados internacionales. Sección 5. Cripto y acumulación institucional. Acumulando en miedo extremo. Y para ir cerrando este análisis, tenemos que meternos de lleno en el activo que se llevó el castigo mediático más duro de la semana. El escenario era de película de terror. Caídas repentinas, 1.500 millones de dólares liquidados de golpe, salidas multimillonarias de los ETFs y un índice de sentimiento por los suelos, marcando apenas 12 puntos de miedo extremo. Cualquiera pensaría que es el final. Sin embargo, para el capital institucional, ver el miedo en 12 es en realidad un indicador de compra masiva. Mientras el inversor minorista vende en pánico asumiendo pérdidas, los grandes fondos cogen ese terror absoluto, lo combinan con la escasez del halving de 2024 y marcan el inicio de una histórica zona de acumulación inteligente. Y justo en medio de este caos total nos topamos con una paradoja fascinante. La señal más contrariana de la semana, los ETFs de XRP acumulan entradas mientras todos los demás registran salidas masivas. El contraste de los datos lo dice todo. Mientras el mercado de los ETFs en general se desangraba perdiendo más de 3.500 millones, el capital institucional estaba ahí, construyendo en silencio una posición gigantesca y sostenida en XRP. Así es exactamente como opera el llamado dinero inteligente. Pasan olímpicamente de los titulares llenos de pánico, los usan como cortina de humo para comprar barato. Acumular activos clave de infraestructura en el punto de máximo terror es el sello de identidad de los fondos que de verdad entienden los ciclos del mercado. Pero, ¿cuál es la razón de este movimiento de capital? Bueno, requiere desglosar la arquitectura del activo. Más allá de la pura especulación, existe una utilidad contracíclica innegable. Hablamos de una infraestructura de capas que incluye liquidez a demanda para pagos transfronterizos, bajando radicalmente los costes bancarios justo cuando las empresas más lo necesitan. Y la verdadera joya de la corona institucional está en la capa 4, la tokenización de activos del mundo real. Estamos hablando de representar deuda, bienes raíces y materias primas de forma digital para darles liquidez global instantánea. Y si a eso le sumamos la claridad regulatoria que ya tienen y la llegada en 2026 de la ley Genius en Estados Unidos, que establecerá por fin un marco operativo claro, es blanco y en botella. Los grandes fondos están comprando la autopista antes de que llegue la adopción masiva empresarial. Lo que nos deja con esta reflexión final: la volatilidad está garantizada, las recesiones son parte fundamental del diseño del sistema y los grandes choques siempre van a llegar sin avisar. La cuestión es que, cuando suena la alarma, sobrevivir depende enteramente de la preparación previa. Entender la demanda inelástica, ver el valor estructural muy por encima del ruido mediático y saber exactamente dónde se refugia el dinero institucional cuando hay terror absoluto, ahí reside la verdadera ventaja. Así que ante la próxima turbulencia masiva en los mercados, la gran pregunta es: ¿cederemos al pánico y dejaremos que dicte nuestras decisiones o ejecutaremos con total frialdad nuestro plano de salida de emergencia?